Si en estas fechas de festejos y despedidas de año pensaban beber, tengan en cuenta que en breve entra en vigor la ley que reduce de 0,3 a 0 gramos por litro de sangre la cantidad de alcohol permitida para los conductores de vehículos. La nueva norma culminó su aprobación parlamentaria este lunes en la Cámara de Diputados en medio de una polémica donde algunos legisladores colorados y nacionalistas reclamaron medidas más profundas para combatir el alcohol en el tránsito. La ley también motivó el reparo de los expertos. Por ejemplo, el jueves pasado entrevistábamos aquí en Perspectiva al perito accidentólogo Arturo Borges, que se mostraba preocupado por las garantías que existen con respecto a los falsos positivos que puedan arrojar los dispositivos con los que se realizan las espirometrías. Vamos a conversar hoy con el punto de vista del gobierno. Vamos a tener el diálogo con Gerardo Barrios, médico intensivista, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Doctor Barrios, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, no, gracias a ustedes. Desde temprano en actividad, pese a que es 24, ¿cómo Sí, es para un médico intensivista este día? Bueno, como cualquier otro, nada más que se intensifica a veces por suerte, ¿no? Es decir, el interés que hay en difundir todas estas cosas, porque es una herramienta también de información, de formación y de educación de nuestra población. Pero al mismo tiempo que desarrolla su actividad como presidente de la UNACEP, ¿también está en lo profesional hoy ocupado? Sí, yo guardias en el CTI del Hospital Italiano. ¿Y hoy le toca? No, hoy puse suplente. Yo los miércoles de noche y jueves de día. Pero bueno, es la tarea, ¿no? Vayamos al tema entonces. Recordemos cómo se llegó a la ley que se aprobó o completó su aprobación el lunes. Esta ley modifica el artículo 45 de otra ley, la 18.191 del año 2007, que determinaba un límite de 0,3 gramos por litro de alcohol en sangre permitido para quienes conducen cualquier vehículo. Cuando se votó originalmente esta ley en 2007, el límite era 0,8 y se había previsto ir bajándolo gradualmente hasta el 0,3, que era el último valor. Ahora directamente, en este proyecto, el límite se llevó a 0. ¿Por qué? ¿Por qué se vio la necesidad de bajar aún más el límite? Sí, a ver, en el 2008 cuando se aprueba la ley 18.113 y 119, las dos leyes, una crea la UNACEP y la otra la ley de tránsito, se baja el 0,8 del año 94, digamos, a 0,5 y después a 0,3. Pero ya era, digamos, del año 94, 0 para el transporte colectivo de pasajeros. En el 2008 se hace extensivo el 0 a todos los conductores profesionales, o sea que abarcó una extensión al 98% de los conductores profesionales que circulan en nuestro país. Y el 0,3 para los llamados amateur. Esta ley lo que hace es poner uniforme, un idioma común, es decir que, bueno, si se parte de la base que los efectos del alcohol ya están presentes con mínimas dosis y por eso se puso a los profesionales con 0, la misma ley o los mismos efectos rigen para cualquier ciudadano. Por lo tanto, el 0 es, digamos, un lenguaje bien comprensible. Uno no puede decir, por ejemplo, bueno, tome un poquito que hasta 0,3 está permitido. Bueno, pero de hecho se había manejado así la cosa hasta ahora. Sí, bueno, los legisladores lo entendieron así. Nosotros venimos con este tema hace muchísimos años. Para ustedes hace años ya que debió haber sido directamente 0. La elaboración del proyecto de ley de alcohol 0 empezó en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, digamos, donde allí se introdujo la necesidad de bajar a 0. Después pasó el periodo pasado, es decir, y hoy nuevamente el presidente ni bien asume, crea una comisión de política de alcohol, y el primer hijo, digamos, de esa comisión es la ley de alcohol 0. ¿Los impactos de la anterior reducción, la que llevó de 0,8 a 0,3 el límite, no fueron suficientes? Sí, fueron muy buenos, por eso es que vamos al 0, porque, por ejemplo, pasar de 0,8 a 0,3 implicó bajar un 300% la cantidad de siniestros de tránsito vinculados al alcohol. Bajó también un 300% la cantidad de espirometrías positivas en controles aleatorios. Nosotros veníamos antes del 2008 con 18% de espirometrías positivas en siniestros de tránsito. Hoy estamos en 6%. Y cuando hay fallecidos en siniestros de tránsito, veníamos de un 37% de siniestros de tránsito con fallecidos donde había alcohol presente, y hoy estamos en 13%. Esa línea de trabajo es la que más resultado da,
y es la recomendación mundial. Nosotros venimos ahora de Naciones Unidas en Brasil, en noviembre, estuvimos directamente mano a mano con los países de ingresos altos, con los gobiernos, con los organismos expertos en la materia, con Suecia, que es el país que tiene el mejor nivel, digamos, y todos los países van al cero. Los informes 2015, tanto de la NHTSA de Estados Unidos como el Comité Europeo de Drogas y Alcohol, es la recomendación que hacen a los gobiernos. Nadie duda del efecto del alcohol, por más mínimo que sea, en la conducción vehicular. No hay ningún trabajo que diga, bueno, a bajas dosis el alcohol no hace nada para conducir, al contrario. Romina, ¿más preguntas? Sí, respecto a ese punto que usted comentaba, Barrios, de la experiencia internacional, Borges, a quien entrevistábamos la semana pasada, incluso, por ejemplo, ponía énfasis en que todos en este tipo de encuentros coinciden en que el alcohol es perjudicial, obviamente, a la hora de conducir, y que se tiende a un régimen de alcohol cero, pero sin embargo son pocos los países que hoy en día lo instrumentaron, ¿no? Brasil es un caso que se menciona en el proyecto de ley, o hoy en día ya ley, pero se plantea de ver si en Brasil, por ejemplo, no se venía de una situación bien distinta culturalmente a lo que era acá, ¿no? Porque allí se destaca la reducción y el impacto positivo que tuvo esta medida. ¿Qué otros ejemplos concretos de países hoy lo están instrumentando y qué resultados ha dado? Exacto, tú decís algo que es muy cierto. Como decíamos recién, no hay ningún organismo de investigación experto en la materia que no afirme que si se toma alcohol, por poco que sea, tiene efectos en la conducción vehicular. Las recomendaciones de esos organismos son la tasa cero. Ahora, los gobiernos de los países no han establecido todavía ese descenso. En Europa el promedio es 0,5, en Estados Unidos es 0,8. Es decir, quiere decir que si estamos todos de acuerdo desde el punto de vista científico que el alcohol es perjudicial a bajas dosis para conducir, seguramente existen otros factores que hacen que los gobiernos no tomen, digamos, la iniciativa, como de la toma Uruguay, de bajar a cero la tasa de alcohol. ¿Qué factores? Y los organismos, vuelvo a referirme a los organismos expertos, es decir, ¿cuáles son los factores que están jugando para que países europeos tengan ese promedio? Y ahí hay dos factores que son fundamentales. Primero, la percepción del riesgo que tiene la población. Encuestas hechas en Europa, en Estados Unidos, en varios países demuestran que no se llega a un 40% en esas encuestas de la población que dice que el alcohol es perjudicial para conducir vehículos. En Uruguay, el 90% de la población encuestada en estos últimos 3 años, que venimos haciendo encuestas de opinión en todo el país, el 90% de los uruguayos está de acuerdo que la única tasa segura es cero. Y eso es un elemento muy importante porque habla de la percepción del riesgo. Ese es un elemento. Y el otro es el que vivimos aquí en el Uruguay. Diversos intereses que hacen su presión a los legisladores que tienen que aprobar las leyes. ¿Qué y intereses? Se suma, por ejemplo, la industria y la comercialización del alcohol. Que se diga que se van a vender 6 millones de litros de vino menos por producto de esta ley es realmente no darse cuenta que esto no afecta todo lo que tiene que ver con la industria y comercialización del alcohol. Lo mismo pasó cuando nosotros impulsamos el airbag y el ABS en la ley que termina aprobándose. La industria automotriz decía que bueno, que iba a ser un cataclismo, que los autos iban a incrementarse enormemente en los precios, que eso iba a alterar el mercado, y de hecho lo que pasó fue que no se incrementaron, sino que incluso bajaron, se mantuvo el nivel de venta, o sea que también hay una especie, digamos, de interés institucional que no siempre va de la mano del interés de la población, de proteger la población. Uh-huh. En esa entrevista que hacíamos la semana pasada con Arturo Borges, director del ISEB y perito accidentólogo, él estaba de acuerdo en que no se puede ingerir alcohol para manejar, pero no compartía este paso, no compartía que se recurriera ya a esta herramienta, la de la tolerancia cero. Comparando la experiencia uruguaya con la internacional, él decía que las políticas que han dado resultados son aquellas en donde es delito penal el consumo de alcohol por encima de determinado límite, y sin embargo acá todavía se castiga con falta
que es casi administrativa. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Por qué no se ha ido por ese camino de las sanciones, de aumentar las sanciones? Sí, bueno, en principio, insisto con lo mismo, venimos de Brasil, de el encuentro de Naciones Unidas, más de 140 países, es decir, gobiernos, ministerios e institutos, digamos, que investigan y analizan cada uno de los pasos que dan los países, y en realidad, digamos, esa posición de judicializar y tener pena fuerte desde el punto de vista judicial, con incluso cárcel, digamos, es un proceso que han desarrollado algunos países y que todavía está en investigación en cuanto a los resultados, porque incluso en las discusiones que tuvimos, y aparte fuimos distinguidos para hacer uso de la palabra en Naciones Unidas por estas cosas, está claro que la experiencia uruguaya, digamos, es una experiencia exitosa. ¿Exitosa? Sí, sí. Nosotros tenemos un porcentaje. No sé si los oyentes lo han ido evaluando de esa manera. Si ha habido tiempo, si ha habido distancia como para hacer ese tipo de análisis. Claro. En el exterior se considera la experiencia uruguaya como buena. Pero por algo nos dieron la palabra en Naciones Unidas. Yo la verdad que casi me desmayo cuando me enteré que teníamos que hablar, porque es una distinción que se hace a aquellos países que han demostrado con evidencia científica, digamos, que las acciones emprendidas son las correctas. Entonces, nosotros emprendimos una acción en la cual hoy el 6% de los siniestros de tránsito hay alcohol presente. Ese porcentaje es incluso más bajo que países europeos, que tienen la tasa más baja de mortalidad. Ojo al gol con esto. Porque uno dice, bueno, pero si en Europa hay 0,5 y tienen tasas tan bajas, ¿por qué bajar acá a 0? Porque cuando uno estudia, analiza y pone en práctica políticas, tiene que actuar en forma simultánea en todos los factores de riesgo. No solo uno explica los resultados, explican todos. Es decir, en Europa uno no va a encontrar familias enteras arriba de una moto sin casco saliendo de la escuela. Es decir, hay situaciones en las cuales... en Uruguay. Y eso sí se da en Uruguay. No hay un parque automotor de motos que no tenga ninguna regulación, digamos, por los gobiernos. Y eso pasa acá en el Uruguay. Es decir, las realidades son bien diferentes. Y pese a esa diferencia y que somos el país del cono sur de las Américas que tiene el mayor parque automotor de todos los países, digamos, por eso es que se jerarquizó, digamos, la experiencia uruguaya como una experiencia a tomar en cuenta. Esta política de alcohol cero y tolerancia cero que Uruguay inicia y que, como tú decías, es cierto en Brasil, pero también en la Argentina tiene media sanción parlamentaria y algunos países que ya se van sumando, España, Europa, están con la tolerancia cero. Todos los países que tuvimos la posibilidad de reunirnos mano a mano, es decir, viéndonos las caras y viendo los documentos, que incluso los trajimos por si ustedes los quieren tener, digamos, van a la tolerancia cero, no solo en el alcohol, sino en otras drogas. Borges entendía que, por un lado, convenía ir por el lado de la sanción penal, pero sobre todo insistir mucho en la educación, seguir trabajando en educación. Para él hace falta todavía crear conciencia en la gente en Uruguay a propósito del efecto pernicioso del alcohol en la conducción de vehículos. Sí, bueno, eso también es un elemento que ha sido destacado y que nosotros incluso reafirmamos como tanto basado en la evidencia internacional que dice lo que hay que hacer que está bien, porque no todo lo que se hace en tránsito está bien y en prevención está bien, digamos, sino también en la experiencia nuestra. La experiencia nuestra demuestra que si no hay control y fiscalización y observación del cumplimiento de las normas, no hay cambios en la educación. Si no hay agentes de tránsito y si no hay campaña de difusión como la que estamos haciendo, que es el principal instrumento educador hacia la población, no hay solución posible. Volver al paradigma de educamos para después fiscalizar es lo que pasó en el país 30 años y eso no dio los resultados porque no tiene sustento científico. ¿Cuál es el sustento? Se educa sí, porque hay que incorporar, como estamos haciendo, todos los niveles educativos. Pero en las vías públicas se educa con control, con presencia de agentes de tránsito en las vías públicas, que es lo que pasa en la noche de la nostalgia. La noche de la nostalgia tenemos el resultado más impresionante desde el punto de vista de la baja siniestralidad, la baja presencia de alcohol en los conductores y la baja transgresión de las normas. Entonces yo digo, ¿y eso por qué se produce? Porque hay difusión, hay educación a través de ustedes los periodistas, los medios de comunicación y fundamentalmente el mejor instrumento educativo que es la presencia de los agentes de tránsito en las vías públicas. Borges insistía en recalcar, fortalecer el aspecto educativo, porque por otro lado decía que con la tolerancia cero aparecen algunos riesgos debido
a los dispositivos que se utilizan, ¿no? ¿Cómo era esto, Romina? Sí, concretamente una de las objeciones era el tema de los falsos positivos, ¿no? Y este es un tema que inquieta mucho a la población en general, Claro. al instrumentarse esta ley, ¿verdad? ¿Qué chances hay, por ejemplo, de que una espirometría dé positivo por un medicamento, por usar un enjuague bucal o, no sé, por haber comido un bombón con licor? A ver, falsos positivos. Cuando uno habla a los medios y genera opinión, digamos, tiene que hacerlo con fundamento. Con fundamento quiere decir basarse en las normas internacionales y en la experiencia precisamente de aquellos países que han puesto en práctica una tecnología que da garantías al ciudadano, en Europa, en América, acá en el Uruguay. No hay falsos positivos con los espirómetros que nosotros tenemos. Por lo tanto, el falso positivo no existe. Primera cosa. Que la población esté tranquila. ¿Tan terminante es tan el terminante diagnóstico? Tengo los No documentos hay acá. falsos positivos. No hay falsos positivos con los espirómetros que utilizamos. El alcohol etílico, y eso lo debería conocer todo el mundo, y más aquellos que hablan de los medios de comunicación, digamos, solo detectan alcohol etílico. El alcohol etílico no se produce en el organismo, por lo tanto se ingiere. Y acá hay que distinguir bien y aclarar bien también a la población. Una cosa es el alcohol en boca, otra cosa es el alcohol en el organismo. El alcohol en el organismo es cuando tragamos el alcohol, digamos, se absorbe y está en el organismo. El alcohol en boca se disipa muy rápidamente, en promedio 3 a 4 minutos. Y incluso más, nosotros tuvimos una experiencia que vamos a publicar ahora con los catadores de alcohol, que vinieron con la inquietud, y la verdad que fue muy, muy importante porque tampoco lo habíamos pensado adecuadamente a esa población de personas que trabajan de eso. Bueno, nosotros tuvimos en cuenta este aspecto y fuimos a un lugar donde estaban haciendo, no sé cómo se llama. Cata de vinos. Cata de vinos, ahí va. Unos 20 o 25 catadores. Y a esos 20 o 25 le hicimos en forma inmediata, cuando hacían, digamos, esa prueba, digamos, bueno, obviamente ellos no degluten, no ingieren el alcohol, digamos, y bueno, y ahí hacemos las espirometrías. La primera dio positiva porque fue hecha en forma inmediata, era alcohol en boca. A los 3 minutos, más de la mitad ya era cero. Y a los 6, porque el catador no traga el vino. Y si accidentalmente tragó algo, es tan mínimo que no lo detecta el espirómetro. Por eso, y en resumen, para que nadie se confunda, ni tampoco hacer confundir, el espirómetro no se equivoca. Ajá. Ahí vienen preguntas de los oyentes, porque Mariano quiere saber qué graduación alcohólica tiene el vinagre de alcohol. Si por ese lado puede terminar habiendo un diagnóstico, una espirometría positiva, ¿no? No tengo idea, digamos, porque tampoco tenemos el conocimiento de todas las bebidas que algo pueden tener. No sé si el vinagre de alcohol se toma así como se toma el vino, pero no, bueno, se toma como parte de una comida, claro, una ensalada. Bueno, esos son cantidades tan mínimas que no son detectadas, es decir, porque aparte hay un tiempo de metabolización, que eso está bien, está bueno también que la población lo sepa. Digamos, bueno, si uno come algo con alcohol, un licor, qué sé yo, bueno, en boca se disipa rápidamente, pero el licor se lo manda para adentro con el chocolate. Digamos, bueno, esas cantidades son tan mínimas que el hígado es capaz de metabolizarlas rápidamente. Ahora, no ocurre lo mismo cuando tomamos bebidas alcohólicas. Esas bebidas alcohólicas se van, digamos, acumulando, el hígado se sobrepasa en su capacidad de metabolización rápida y va a requerir algunas horas para metabolizarlo. Todos conocemos lo que es la resaca, ¿no? La resaca, que uno se levanta el otro día después de haber tenido una ingesta de alcohol copiosa, es todavía alcohol que sigue circulando, o sea que hay que esperar promedio 10 a 12 horas para que todo el alcohol se disipe. ¿Y qué pasa con los medicamentos, que era otro de los aspectos que yo le planteaba? ¿No hay chance de que ningún medicamento haga que la espirometría resulte positiva? Ninguno, porque volvemos al tema del alcohol en boca. Por ejemplo, hay algunos, no todos, enjuagues bucales que tienen alcohol. Los enjuagues bucales no se tragan, por lo menos, digamos, es recomendable no tragarlo. Digamos, y aparte es lo mismo que los catadores. Es decir, si alcohol en boca, a los 3 minutos, 4 minutos ya no hay. Lo mismo pasa con algunos medicamentos que no son muy pocos,
tenemos algunos inhaladores, digamos, que también tienen el fenómeno de alcohol en boca, por lo tanto en 3 a 4 minutos desaparecen. Y es más, nosotros venimos trabajando en la formación y capacitación de los cuerpos inspectivos, tanto departamentales como nacionales, hace muchos años que empezamos a trabajar, digamos, y los agentes de tránsito cuando da positivo preguntan, digamos, si hubo alguna ingesta de alcohol, algún enjuague bucal o alguna comida, y se repite la prueba a los 10 minutos. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo está establecido el protocolo de está actuación? Establecido así, por ejemplo, frente a una espirometría positiva, digamos, bueno, se hace una segunda a los 10 minutos, si es que la persona dice, me acabo de hacer un enjuague bucal, ¿no? Es decir, cosa bastante infrecuente, pero bueno. ¿Y qué garantías tiene la persona después de eso? Si dice, no, yo en mi caso no consumí alcohol y se hace la segunda espirometría y también le da positivo y ella sigue manteniendo que no consumió. Sí, a ver, nosotros en estos últimos años hemos multiplicado enormemente la cantidad de espirometrías que se hacen en controles y en siniestros de tránsito. Aproximadamente en el país se hace unas 140.000 espirometrías anualmente. Es aproximadamente porque todavía no tenemos el retorno de cuántas espirometrías efectivamente hacen, por ejemplo, el cuerpo de inspectores de tránsito, que es un aspecto que tenemos que ir avanzando. De todas esa cantidad de espirometrías, como decíamos, el 6% en siniestro de tránsito es positiva, y tenemos inhabilitados en nuestra base de datos, y vean cómo será el problema, ¿no? Porque también se dijo por ahí que 0,3 es igual a 0, ¿no? Y eso es un error conceptual garrafal. Todavía por año en controles aleatorios tenemos 7.500 conductores en un año que son detectados conduciendo bajo efectos de alcohol. Vean si será, si bien tenemos muy buenos resultados a nivel general comparable a países europeos, no quiere decir que el problema no esté. Entonces, bueno, eso nos lleva, digamos, a la cuestión de, bueno, ¿qué garantías tenemos nosotros? Bueno, las garantías primero de la formación y capacitación del personal. Todos los agentes de tránsito, sean municipales o nacionales, policía caminera, policía de tránsito, están habilitados a través de un curso que hacemos de alcohol y drogas, porque incluye también marihuana y cocaína. En segundo lugar, los equipos y la tecnología es de primer nivel y por lo tanto da garantía 100% de que lo que da el resultado del aparato es lo real. Y a su vez también, si existe esa situación, que algunos casos puntuales hay, digamos, la persona tiene la posibilidad de reclamar hacerse una alcoholemia, si quiere. Eso implica extracción de sangre, ¿no? Eso implica extracción de sangre. Pero el término es equivalente, es decir, hoy en el mundo los resultados de las espirometrías con estos equipos que nosotros utilizamos en Uruguay son exactamente equivalentes a la alcoholemia. Por último, y para redondear esta parte de preguntas, tomo el mensaje que acaba de llegar de un oyente. Beber una copa de vino en una cena. Sí. ¿Lleva a que dé positivo después un control? Y si se hace la espirometría enseguida, sí. Si espera una hora, no. Una copa de vino. La pregunta era por una copa de las copas habituales, no tampoco viste un copón de vino. Este lunes la Cámara de Diputados completó la aprobación parlamentaria de la ley que reduce de 0,3 a 0 gramos por litro de sangre la presencia de alcohol tolerada en los conductores de vehículos. ¿Por qué se da ese paso? ¿Cómo van a funcionar los controles? De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. ¿Romina? Sí, quería preguntarle, ¿qué le pareció concretamente la discusión que se dio en el Parlamento sobre este tema? Se lo pregunto porque en buena medida refleja también la opinión de la sociedad sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, a ver, veía algunos de los argumentos. El legislador nacionalista Pablo Abdala sostuvo que el proyecto busca corregir la situación de siniestros viales con una decisión meramente accesoria que no va al fondo del asunto. Abdala reclamó concretamente políticas integrales que ataquen el consumo de alcohol. ¿Qué dice usted sobre este punto? Lo primero que vamos a decir es que si el Parlamento refleja la opinión de la población es que más del 90% de la población uruguaya, y están las encuestas en la página web, opina que la tasa de alcohol tiene que ser 0.
Por lo tanto, eso de que yo represento la opinión de los uruguayos, también a veces nos zarpamos y no es así. En segundo lugar, si alguna vez en la historia de este país hubo políticas integrales en materia de seguridad, y por eso estamos acá, es porque se creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial trabajando en todo el país y en todos los factores. Nosotros nos basamos en la década de acción para la seguridad vial de Naciones Unidas, es decir, de los organismos expertos, no en el a mí me parece. Trabajamos en 5 pilares en forma simultánea y todos esos factores de riesgo se abordan en forma simultánea. No hay que confundir pensando que esto es una estrategia exclusiva para abatir las cifras de alcohol conducción exclusivamente. Eso se planteaba en otras épocas. Nosotros tenemos una estrategia totalmente diferente. Pone al ciudadano en el primer lugar. Es decir, el interés de la preservación de la vida, de la convivencia ciudadana y la salud de los ciudadanos está primero antes que cualquier otro interés, sea del origen que sea, porque también, y esto es bueno que la población lo sepa, todos tenemos el discurso de preservar la vida y la salud. Nadie va a salir a decir, bueno, que se maten en la calle, ¿no? Es decir, todos tenemos ese discurso, pero cuando empezamos a avanzar en las leyes, que van 8 leyes aprobadas en este periodo, digamos, vinculadas al tránsito, empiezan a surgir los inconvenientes, y muchos de esos inconvenientes se reflejan en posiciones, incluso, como decíamos, de personas públicas que generan opinión, que no tienen ningún sustento científico ni evidencia científica en el mundo. Son posiciones personales. En esto nosotros no nos basamos en posiciones personales. No es Gerardo Barrios el loco de antialcohol, no. Es los organismos mundiales que nos están diciendo lo que hay que hacer. Así como vacunamos a nuestros hijos para que no se enfermen, estamos imponiendo una vacunación general, digamos, a la población para que no se lesione el tránsito. Esto es el principal problema de salud que tenemos. El Ministerio lo acaba de incorporar como prioridad absoluta. Primera vez en la historia uruguaya, que el Ministerio de Salud Pública toma este tema también, digamos, porque es un problema de salud definido no por nosotros, sino por la Organización Mundial de la Salud. Sigamos justamente y seguimos hablando del tema de políticas más integrales. Hay legisladores que durante la discusión parlamentaria, por ejemplo, Martín Lema, opinó que el mensaje del gobierno es contradictorio, ¿no? Porque por un lado procura el consumo cero de alcohol a la hora de conducir, pero por otro lado decía, bueno, se aprobó la ley que regula el mercado y el consumo del cannabis. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Bueno, eso forma parte también un poco del desconocimiento que hay, y en eso también nosotros tuvimos en todas las comisiones del Parlamento, tanto de diputados como del Senado, llevamos toda esta documentación que yo les traje a ustedes porque nos gusta avalar lo que decimos en base a la documentación que hay en el mundo disponible. Claro, vamos a publicar esa documentación en nuestro sitio en internet junto con la transcripción de esta entrevista, ¿no? Ahí está. Y bueno, a veces no se escucha o no se quiere escuchar. Es decir, nosotros tenemos una estrategia integral, como dijimos, es decir, no apunta a un solo factor de riesgo, sino a los múltiples factores. Y eso es lo que explica los resultados. Y en Uruguay nosotros estamos cumpliendo las metas de descender la cantidad de fallecidos en el tránsito. Y somos, lo decía Naciones Unidas ahora en Brasilia, y por eso nos dieron uso de la palabra, el único país de la región de las Américas que está cumpliendo las metas de descender la mortalidad a un paso que nosotros pensamos que es muy lento, no nos conforma para nada, pero eso hay que reconocerlo. Entonces es digno de cualquiera reconocer cuando las cosas dan sus resultados, porque nosotros tenemos indicadores como la base de datos nuestra, que cualquier ciudadano del mundo puede entrar en nuestra base de datos, único país que lo tiene así, ni siquiera los países europeos. Los propios españoles vinieron a decirnos que están interesados en nuestro sistema de información de tránsito, y cómo era posible que cualquier ciudadano pudiera entrar a los datos, porque los datos, en definitiva, si están cerrados en los gobiernos, pueden tener, como en otros países, un manejo inadecuado. Entonces, bueno, nosotros ponemos todo a disposición de la población. Pero ¿por qué concretamente no se ha establecido o no se fue por el mismo camino con el tema de la marihuana? Por ejemplo, establecer el registro cero a la hora de conducir, registro cero de marihuana, ¿verdad? Incluso a quienes impulsaban eso. A ver, lo que se está haciendo en el mundo y lo que estamos haciendo en Uruguay del año pasado es utilizar los test que detectan marihuana con un aparatito que es como, digamos, detección a través de la saliva. Es como si fuera el test de embarazo. Tú estás embarazada, seguramente capaz que te hiciste un test de embarazo, ¿no? Y el test de embarazo te aparece una rayita y vos quedás loca en la vida, estoy embarazada, pero
¿qué pasa? No te dice cuánto tenés de hormonas, es decir, el valor absoluto. Esto con la marihuana pasa exactamente igual. Te da positivo o negativo. Si nosotros hubiésemos impulsado poner el 0 para marihuana, anulábamos la posibilidad de hacer más test, porque el resultado 0 es un valor numérico. Cualquier abogado podría decir, bueno, pero ¿qué valor numérico tenía esta persona que era positivo? No lo podemos dar porque es positivo o negativo. Entonces, la ley nos habilita, y por eso lo estamos haciendo desde el año pasado, a hacer controles de marihuana, digamos, con las sanciones correspondientes, digamos que son iguales a la del alcohol, digamos, a través de un test que da positivo a la marihuana o negativo a la marihuana. O sea, que la marihuana se está controlando. Se está controlando, claro. Entonces también a veces resulta un poco fuerte cuando dicen no se controlan otras drogas. Pero a ver, nosotros inauguramos una etapa en este país que nadie le había preocupado antes, porque que yo sepa, por viejo, no sé que marihuana, droga, fármacos, alcohol y todo, históricamente han estado conviviendo, digamos, con digamos, la ciudadanía, digamos. Entonces, bueno, yo creo que hay un elemento importante también que no tiene color político partidario, es decir, esto es una estrategia que unifica, digamos, un lenguaje común que todos los sectores políticos, no se puede partidizar, es decir, esto no es un problema de que, bueno, somos gobierno, somos el Frente Amplio, entonces estamos desarrollando esto y la oposición se pone en contra de esto, o sea, creo que no es el camino que suma. ¿Cuándo va a estar promulgada la ley? Vayamos a lo que ahora más concretamente le interesa a nuestros oyentes, después de toda esta explicación, de todo el detalle, a propósito de por qué se llegó a este paso, cómo se va a medir, etcétera. Bueno, ¿la ley ya está vigente? La ley está vigente y hay dos pasos que se van a dar. Uno es la promulgación de la ley, que es la firma del presidente, que lo va a hacer muy probablemente en el día de hoy, y otra es la publicación en el diario oficial. Eso llevará unos días, que no sé cuántos días. O sea que en la práctica la tolerancia cero todavía no puede controlarse. En el papel es tolerancia cero y en la cabeza de todos nosotros tiene que ser tolerancia cero también. No hay que esperar una ley. Si nosotros sabemos que con 0,1 ya empieza a alterarse las capacidades que tenemos para conducir y se empieza a incrementar el riesgo de tener un siniestro de tránsito con lesionados, digamos, bueno, va en cada uno también tener en cuenta este aspecto. Lo que usted está sugiriendo es que esta noche la gente que se movilice como si ya rigiera la tolerancia cero, porque si no rige hoy, rige dentro de 2 días. Pero es que de hecho rige hace el 2008 para todos los profesionales, ahora se extiende, digamos, a todos los conductores. Entonces, quien quiera, digamos, bueno, tomar alcohol, que tome, digamos, eso... no está prohibido, digamos, o sea, lo que sí no está bien, y la población por suerte lo entiende, si no, no tendríamos los resultados que tenemos, es que, bueno, si se toma alcohol no se conduce vehículos. Recordemos las sanciones a las que queda expuesto el conductor, ¿verdad?, al que se le detecta una espirometría positiva. Sí, bueno, las sanciones van, digamos, desde la suspensión 6 meses a 1 año la primera vez, a la multa económica, la suspensión de la libreta del permiso de conducir, las sanciones económicas, que son 10 unidades reajustables, y el pase a la justicia si es más de 1,2. Y en ese sentido nosotros decíamos, tenemos 7.500 conductores inhabilitados por conducir bajo efecto del alcohol en controles aleatorios. De esos 7.500, por ejemplo, algunas cosas de interés, el 40% tenían una espirometría por encima de 1,2. O sea, estamos hablando de casi 3.000 que pasan a juez de faltas. O sea que eso que tú preguntabas, el tema de la judicialización, digamos que en otros países no ha dado resultados, y el resultado del Uruguay es un factor que ellos tienen en cuenta, digamos, es un elemento disuasorio también, ¿no? Pero el costo peor es involucrarse en un siniestro de tránsito. Eso lo decimos con propiedad un poco por la tarea que nosotros tenemos en los CTI hace muchos años y en las unidades de emergencia móvil. El costo mayor, digamos, lo tiene el lesionado y su familia, pero también lo tiene quien produce el siniestro habiendo tomado alcohol. Las cosas no pasan por casualidad. Entonces esto es un drama social de todo punto de vista que hay que combatir.
Doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNACEV, le agradezco que nos haya acompañado de nuevo esta mañana. No, muchas gracias a ustedes y bueno, felicidades para todos. Si van a conducir, no tomen ni se fumen un porro porque hace mal. Hasta la próxima entonces y feliz Navidad. Igualmente para ustedes y para la audiencia.